Muy buenos días, mi nombre es Luis Fernando Cárdenas Ríos y estoy cursando la asignatura de Física y Mecánicas del Suelo. El día de hoy voy a hablar acerca de la clasificación de suelos mediante la utilización del diagrama de clasificación unificado del suelo, USCS. Para dicha clasificación se nos dio a cada uno unos datos de granulometría y unos datos de límite plástico y límite líquido. Para mi caso es la muestra número 5 y la muestra número E, respectivamente. Inicialmente es muy importante definir cómo es nuestro suelo, si es un suelo grueso o es un suelo fino. Es necesario determinar la cantidad total del material que se analizará. Para ello empleamos los datos que se nos dieron en la muestra número 5, en donde tenemos que para hallar la masa del suelo seco total, empleamos la masa del suelo seco más la tara, 218.2 menos la masa de la tara 45.5, dándonos 172.7 gramos. También calculamos la masa del suelo seco retenido. Esta se hace mediante la sumatoria de cada una de las masas retenidas en los tamices que se emplearon en el ensayo en el laboratorio y nos da 158.17 gramos. Para determinar si es grava o es un grueso, hallamos el porcentaje de retenido. Ese porcentaje de retenido es la masa del suelo seco retenida dividido la masa del suelo seco total por 100, que sería 158,17 y dividido 172.7 por 100, dándonos 91.6%. Y el porcentaje de pasa es el 100% menos este porcentaje retenido ya calculado. Nos da 8,4%. Nos vamos al sistema de clasificación en donde podemos mirar que es un suelo granular si el 50% o menos pasa por la malla número 200. En nuestro caso nos dio que solo pasaba un 8.4, por lo que decimos que nuestra muestra de suelo es un grueso granular. Luego determinamos el porcentaje retenido individual y el porcentaje que pasa acumulado. Para ello tenemos que tener presente la masa del suelo seco total que ya habíamos calculado y luego ya si procedemos a calcular el porcentaje retenido en cada uno de los tamices, que es la masa del suelo seco retenido dividido la masa del suelo seco total. Y acá tenemos los resultados. Y el porcentaje de pasa tamiz número 4, que sería el tamiz inicial, es un 100% menos el porcentaje retenido en dicho tamiz. Y para los demás tamices es el porcentaje retenido en el tamiz anterior, el porcentaje pasa tamiz en el anterior, haciendo como ejemplo el tamiz número 10, entonces tenemos que sería 50.39 menos el porcentaje retenido actual, que es 9.88, y nos daría 40.52. Así lo hacemos para el tamiz número 40 y el tamiz número 200. Sumando el porcentaje retenido nos da un 91.59. Ese es un valor igual al porcentaje que habíamos obtenido en este análisis, 91.6, que era para determinar que es un suelo grueso. Luego miramos si nuestro suelo es una grava o es una arena. Esto se hace mediante el cálculo de dos coeficientes. El coeficiente A, que sería el porcentaje que pasa por el tamiz número 4 por 2. Este porcentaje que pasa por el tamiz número 4 es 50.39 por 2, me da 100.78. Y B es igual a menos porcentaje que pasa por tamiz 200, es 8.41 y nos da como resultado 92.37.
Con esto podemos concluir que como B es menor que 100, el material es cascado, también denominado gravo. Como tenemos una grava, debemos elegir en qué número de casos estamos. Si el porcentaje que pasa por la malla número 200 es menor que un 5%, o si está entre un 5 y un 12, o más o mayor a un 12%. En nuestro caso nos dio que pasa un 8,41%. Por tanto, tenemos el caso número 2 y proseguimos a hacer el caso de límites doble símbolo. Primero que todo vamos a determinar si es un material bien o pobremente gradado. Para ello se hace necesario determinar el coeficiente de curvatura y el coeficiente de uniformidad. Estos coeficientes se hacen mediante la división de unos diámetros. Estos diámetros son el diámetro por donde pasa el n% del material. Entonces, y lo hacemos mediante la curva granulométrica. Como en nuestro caso, el porcentaje que pasa mayor es de 50,39 y se nos está pidiendo el diámetro por donde pasa el 60% del material, entonces hacemos una línea de tendencia como venía la gráfica que nos da un 13,2 para este diámetro, para este porcentaje que pasa. Y para el porcentaje que pasa por donde pasa el 30% y el 10%, tenemos un 0,8 diámetros en milímetros y un 0,1 diámetros en milímetros respectivamente. Y procedemos a calcular el coeficiente de uniformidad, que nos da 146,7, y el coeficiente de curvatura un 0,539. En la tabla nos dicen que si el coeficiente de uniformidad es mayor que 4 y el coeficiente de curvatura está entre 1 y 3, es un material bien gradado. Pero en nuestro caso el coeficiente de curvatura no nos dio en este rango, entonces definimos que es un material pobremente gradado. Ahora, con los datos del límite plástico, serían los rollitos de Casagrande, procedemos a calcular la masa húmeda, la masa de sólidos, la masa de agua y el límite plástico de cada una de las muestras. Acá tenemos que la masa húmeda la calculamos mediante la masa húmeda más la tara menos la tara, que sería la masa húmeda 20,9 menos la masa de la tara, que sería 8,1, nos da 12,8. Lo mismo hacemos para la segunda muestra. La masa de sólidos sería la masa de sólidos más la tara menos la masa de la tara, 18,9 menos la masa de la tara, y nos da 10,8. También lo hacemos para la siguiente muestra. Y la masa del agua es la masa húmeda menos la masa de sólidos. La calculamos para ambas muestras y finalmente calculamos el límite plástico de cada una. Para hallar el límite plástico de la muestra se hace necesario promediar. Como los datos son muy similares, entonces tenemos dos muestras, sumamos los límites y lo dividimos entre dos y nos da límite plástico de 18,03. En el límite líquido calculamos de igual forma la masa húmeda, la masa de sólido, la masa de agua y el límite la humedad para cada una de las muestras. Como no son similares estas humedades, entonces vamos y graficamos la humedad, el número de golpes versus la humedad, y por definición tenemos que el límite líquido está ubicado en número de golpes igual a 25, nos da 24,4% de límite líquido. Posteriormente determinamos si es un limo o es una arcilla. Esto lo
lo hacemos mediante el cálculo del índice de plasticidad real y el índice de plasticidad teórico. El índice de plasticidad real es el límite líquido menos el límite plástico, nos da 6.37 y el índice de plasticidad teórico es igual a 0.73 por el límite líquido menos 20, y que es igual a 3.21. En nuestro caso nos dio que el índice de plasticidad real es mayor que el índice de plasticidad teórico y que nuestra muestra está ubicada en esta parte de la gráfica de plasticidad, que es en donde tenemos los materiales limosos y arcillosos, porque no podemos como determinar si es uno o es otro, entonces lo denominamos de las dos maneras. Finalmente tenemos la clasificación de nuestro suelo. Es un suelo grueso, un, eh, un grava, limosa y arcillosa. Entonces es una grava pobremente gradada, arcillosa y limosa. Muchas gracias.